entregar este tiempo al Señor. Rey amado, muchas gracias, Señor, por esta noche. Señor, desde acá te pido una vez más, Señor, por la vida de mi pastor Freddy, Señor, que se encuentra en Perú. Te pido por su salud, Señor amado. Te pido, Señor, por las cosas que está viviendo allá, que todo esté en tu control, papito, que todo sea para tu gloria, Señor. Tú tienes el control, amado. Te doy gracias, Señor, por haberle permitido estar allá y poder compartir. Solo por fe. Gracias. Sola gracia, que significa solo por gracia, solo Christus, que significa solo Cristo, y soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Y estuvimos viendo también acerca de lo que sola Escritura sostiene. Sola Escritura sostiene tres principios. Una, autoridad, que significa que es infalible, la única regla infalible, la única autoridad que no comete errores. Y luego de ella puede haber otras autoridades como pastores, tal vez documentos, tradiciones, experiencias, razón, pero todas son sujetas a la palabra. La palabra es la única que viene directamente inspirada por Dios. Luego vimos el otro principio, que es de suficiencia, que nos hablaba acerca de que la Biblia tiene todo lo necesario explicado de manera hasta bastante sencilla acerca de nuestra salvación, ¿ya? Entonces, para ello era necesario ver cuáles eran las doctrinas fundamentales globales y las doctrinas fundamentales locales. Las doctrinas fundamentales principales o globales son las que están claras en la Biblia, no, son necesarias para la salvación o la vida piadosa, y habían sido afirmadas unánimemente por la Iglesia histórica. Entre ellas teníamos la autoridad de las Escrituras, la divinidad y humanidad de Cristo, la Trinidad, la salvación por gracia, la resurrección de Jesús y su retorno. Y luego hay otras doctrinas, aparte de esas principales, que serían las doctrinas fundamentales locales, para no llamarlo secundaria, ¿ya? Y aquí hay una advertencia que dice que no deberían ser motivo de división entre los cristianos. Y entre esas hay varios tipos de doctrinas que no es por llamar secundaria, pero en esto puede haber más de una opinión. Y luego veíamos acerca de el principio de perspicuidad, que significa que debemos saber leer nuestra Biblia. Para eso teníamos la hermenéutica, que es como que el arte de poder entender la palabra de Dios, y si hacíamos ciertos principios básicos de hermenéutica. Uno, que es la exégesis y la eisegesis. Lo más correcto sería hacer una buena exégesis, y la eisegesis, si bien se practica, es muy peligroso hacerlo. Luego también teníamos que verificar, no quitar el texto de su contexto, sino siempre explicarlo en su contexto. Y pueden haber dos tipos de interpretaciones: interpretación literal o simbólica o figurada. Eso depende de lo que nos diga el texto. El texto mismo tiene que revelarnos si está hablando de manera literal o de manera simbólica. Y el otro principio, que era de la univocidad, que significa que la Biblia tiene una única interpretación, pero puede tener varias aplicaciones, y eso lo habíamos visto con los devocionales. Ya. Y habíamos terminado con esto, que hay otro principio que también dice que la Biblia no se contradice. Sin embargo, al momento de validar cuáles eran los libros que iban a entrar en nuestra Biblia, lo que se le llama canon de la Biblia, teníamos dos maneras, o sea, para el Antiguo y para el Nuevo Testamento habían maneras, una regla de cómo se verifica cuál libro era inspirado y cuál no. Es decir, cómo la Iglesia reconoce cuál libro está inspirado por Dios. No es que la Iglesia le da la autoridad
a la Biblia. La Biblia ya tiene autoridad. Lo que hace la Iglesia es determinar, o sea, reconocer cuál es esa autoridad. Y bueno, a pesar de eso, nuestra Biblia cristiana, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, consta ya de ciertos libros. En el Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Sin embargo, hay, por ejemplo, tenemos en la Biblia católico-romana que tiene más libros, ¿ya? Para nosotros esos son considerados libros apócrifos. Estos no los consideramos como inspirados por Dios. Y eso es que deberían pasar esas reglas que ponía más antes, ¿no? Que deberían tener una autoridad profética reconocida. Y luego deberían coordinar en la doctrina, o sea, debería haber una conformidad entre lo que es la ley y lo que decían los profetas, y también debería ser de uso continuo de la comunidad de fe de Israel. Sin embargo, podríamos poner unos cuantos ejemplos. Aquí he seleccionado unos cuantos de la diapositiva que me compartió el pastor hace muchos años atrás. Estos libros que aparecen como apócrifos, que aparecen en la Biblia católico-romana, tienen ciertas contradicciones que de verdad pasan como imperdonables y entonces dejarían de ser inspirados. Por ejemplo, en 2 Macabeos 12:45 y en el 46 hay una parte donde dice: hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Es casi como que este libro insinuara que se justifica el orar a los muertos, ¿ya? O sea, por eso este libro ya quedaría descartado, porque quedaría en contradicción con Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de eso el juicio. 2 Macabeos ya no podría entrar en el canon. Tobías 4:11, que decía: la limosna libra de la muerte y no deja entrar en las tinieblas, que iría exactamente con lo que era la creencia católica, que decía que los pobres podrían salvarse sufriendo con paciencia su pobreza, pero los ricos, mientras alguien logre dar una limosna, podía salir del purgatorio. Eso es lo que tenía entendido la Iglesia Católica. Y inclusive en el otro libro apócrifo, Tobías 12:9, también decía algo similar, ¿no? Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Pero esto ya iba en contradicción con la Biblia que tenemos establecida actualmente. En 1 Pedro capítulo 1 y saltando al 19, si leemos algo del 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis no con cosas corruptibles como oro y la plata. No se puede recibir con cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, como ya estos otros versículos de estos libros iban en contradicción con lo que ya se tenía con la Biblia, son considerados apócrifos. Otro ejemplo de los muchos que había, Eclesiástico 12:6, que decía: también Dios aborrece a los malvados y les dará su castigo. Debes dar al bueno, pero no al malvado. Es como que te incitara a solo ayudar a los que son buenos contigo, pero eso va en contradicción con Romanos 12:20. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Entonces, como ya iban en contradicción, y habría muchos ejemplos más, yo ya tuve que sacarlos. Entonces, por eso es que esos libros ya no formaron parte de lo que nosotros tenemos como canon tanto del Antiguo y como del Nuevo Testamento. Ahorita solo he citado libros del Antiguo Testamento. Para el Nuevo también hubo discusiones de otros textos que pasaron por las mismas reglas y no pasaron el filtro, ¿no? Quedaron los libros que tenían que quedar en la Biblia. Ya. Entonces, ahora empecemos con la lección de hoy, resumiendo esto. En este tema que estoy dando, según la Reforma, se dice que la sola Escritura es la base de la doctrina, por eso lo pongo así, como la base. Y luego de eso, tenemos los pilares que van formando, y estos serían sola fide, sola gratia y solo Cristo. Hoy voy a hablar de dos de estos pilares. De hecho, los tres casi son imposibles de separarlos. Sí o sí, para hablar de uno tengo que hablar de los otros dos. Entonces, hoy voy a hacer el intento de solo hablar de dos y al siguiente me voy a reservar el que tengo todavía mucho más, que me inspira más, pero hoy voy a hablar de sola fide y sola gratia. ¿Y por qué era necesario poner como base a sola Escritura? Porque empezamos a tener versículos como este que dice: así que por
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para poder entender acerca de la fe, de la gracia y de nuestra salvación, es necesario aceptar primeramente que la Biblia es la palabra de Dios. Si no tenemos esto en nuestra mente, difícilmente vamos a aceptar lo demás. Entonces era necesario. Otro versículo, 1 Tesalonicenses 2:13. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad, la palabra del Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Juan 12:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, cuando voy a empezar a tocar acerca de creer, acerca del nombre de Jesús, acerca de la fe, voy a empezar a... Y ninguno de nosotros puede dar salvación a otra persona, solo viene de Dios. Es un regalo que solo Dios puede dar. Mientras que sola fide o solo por fe, lo que sostiene es que la fe es el único medio que Dios ha establecido para recibir la justificación. ¿Ya? Aquí aparece una palabra rara que voy a hacer énfasis en eso, ¿ya? Dice que la fe es el único medio que Dios establece para recibir la justificación, pero incluso esa fe es el don de Dios, dice en Efesios 2:8, pues esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don que viene de parte de Dios. Tanto la gracia como la fe vienen de Dios, pero hacen cosas diferentes. ¿Ya? La justificación es por fe y sin obras de la ley. Tampoco nadie puede ganarse la salvación haciendo buenas obras. ¿Ya? Y esto es casi como que lo que nos diferencia a nosotros como cristianos. Si vamos a hablar de religión, bueno, casi todas las religiones, por no decir todas, pero casi todas hacen énfasis en que para ganarte tu salvación o para llegar a ser alguien virtuoso tienes que hacer obras. Todas las religiones hacen énfasis en eso. El cristianismo llegaría a ser como la única religión, si lo vamos a llamar así, pero llegaría a ser la única religión que ofrece algo distinto, que ofrece algo que Dios es el único que te puede dar la salvación. Tú no te lo puedes ganar con obras. Ahora, hay entre sectas que comienzan a decir,
que la salvación te la ganas con fe más obras. Eso tampoco es correcto. Por eso es que se tiene que usar ese solo por fe o solo por gracia. No puedes combinar con otras cosas. No puedes decir, bueno, es la fe más hacer esto o es la fe más tener esto. No se puede. Tiene que ser solamente por fe y solamente por gracia. Ya. Entonces, aquí voy a empezar a poner términos que aparecen mucho en la Biblia, que nos va a ser muy útil, esto nos va a ser muy útil. Primero, salvación, ¿ya? Salvación, ese creo que es un término fácil. Salvación es como que el rescate de, yo lo he definido así, viendo de muchos autores, la salvación sería el rescate de la culpa, el pecado de Satanás y del infierno. De eso nos ha salvado Dios, ya es el rescate, la salvación es el rescate que viene de Dios y que realiza en el creyente. Ya. Ahora, he encontrado esto que me parece muy útil para explicar la salvación, que sería casi como lo que sucede, el proceso de salvación sería. Entre el proceso de salvación tenemos la justificación, la santificación y la glorificación. Y separar la salvación en estos, no quiero decir por pasos, pero separar la salvación en estos tres términos va a ser muy útil para evitar posibles contradicciones o aparentes contradicciones, porque a veces aparece en la Biblia que dice que cuiden su salvación con temor y temblor, o quien persevere hasta el final será salvo. Bueno, entendiendo estos puntos se va a solucionar fácilmente esas contradicciones. No hay ninguna contradicción, de hecho, en la Biblia. Entonces, la salvación pasa por estas etapas, ¿ya? Que sería la justificación, la santificación y la glorificación. Hoy solo voy a hablar de uno, que sería la justificación, que ese es el que va a involucrar sola fide y sola gracia. Y la justificación sería el perdón, una posición legal, ¿ya? Entonces, esta justificación sería miren, esto aparece solamente en juicios, en la facultad de Derecho o con abogados, ¿ya? Sería el acto judicial por el cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo, basado en la obra de Jesús, en la obra redentora de Jesús. Y ahora aquí hace una aclaración, ¿no? En cuanto a la justificación. Dios no te hace justo, Dios te declara justo, porque si Dios nos hiciera justos, no seríamos capaces de pecar. Pero nosotros, a pesar de haber sido justificados, seguimos pecando. Lo que pasa con este término justificación es que dice que Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios nos ha declarado justos. ¿Ya? ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, empezamos a analizar versículos. Hoy sí voy a usar mucha Biblia. Romanos 3:24, siendo justificados, por eso es que aparece mucho esta palabra, por eso quiero hacer énfasis en esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otro, Romanos 5:1, y otra vez aparece, justificados pues por la fe. Y aquí hace distinción entre estos dos versículos. Uno dice que somos justificados por su gracia. El otro dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya inclusive van unidos los tres, hoy solo voy a enfocarme dos. Pero cuando vemos en el griego estas dos palabras, justificados, viene de la palabra griega que es dikaio, espero estar pronunciándolo bien, que significa declarar justo. En Romanos 3:24, ese justificados viene de la palabra de dikaio, que significa declarar justo, que es justamente la definición que estoy poniendo. Declarar justo, absolver, justificar. No significa hacer justo moralmente, sino pronunciar justo en el sentido legal o forense. Mientras que en Romanos 5:1, ese justificados, aparece la misma palabra, pero en un verbo, ¿ya? O sea, este verbo es dikaiotentes, ¿ya? Que este es un verbo pasivo, aoristo se le llama, que significa habiendo sido justificados. Cuando dice pasivo alguien podría entender este versículo que dice nos justificamos pues por la fe, y no es la forma correcta. Cuando hace en el griego el uso de ese verbo conjugado de esa manera, con ese dikaiotentes, te está diciendo que la acción no la hace el creyente, sino que la recibe. Entonces la justificación para nosotros es recibida por Dios. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, es Dios quien nos ha justificado, ¿ya?
Entonces, por eso quiero aclarar bien este término de justificación, porque ahora vamos a hacer mucho énfasis en eso. Y para ello, quiero ver todo el contexto bíblico, porque de eso hablamos, ¿no? Hacer una buena hermenéutica, ver todo el contexto de la Biblia. Bueno, pues vamos desde el principio. En el principio, Génesis capítulo 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir hasta ahí? Tenemos a Dios como creador. Dios es creador. Y si seguimos leyendo más adelante, en el capítulo 2, dice que el hombre es creación de Dios. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que Dios se presenta como el creador de todas las cosas, inclusive de la humanidad. Y nosotros somos creación suya. Cuando Dios nos ha creado, dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Inclusive nosotros teníamos una comunión perfecta con Dios. No había pecado. Sin embargo, si seguimos leyendo un poco más adelante en Génesis, vemos la caída del hombre. Adán y Eva pecan contra Dios y desobedecen su ley. ¿Cuál es el pecado que ellos cometen? Toman el fruto del árbol que no debían tomar. ¿Ya? Son engañados por la serpiente y ambos comen el fruto y dice que sus ojos fueron abiertos. Y cuando se vieron desnudos, ellos intentaron taparse con hojas. ¿Ya? Desde aquí empieza, como vamos a decir, el gran conflicto que tiene la humanidad. Adán y Eva intentaron, de alguna manera vamos a decir, justificarse. Primero intentaron tapar su vergüenza. Luego intentaron echarse la culpa al otro, decir, yo soy inocente, yo no soy el culpable, fue ella, no, fue él. Y empezaron a echarse la culpa. Intentaron justificarse. Entonces, desde aquí, ¿qué comenzamos a concluir? Que el hombre, por mucho que lo intente, no puede tapar su propio pecado, no puede tapar su propia vergüenza, no puede salirse de decir con la suya al tratar de culpar a otros. No puede, Dios no lo deja pasar. Y luego vemos más adelante, si seguimos en este relato del principio, Dios los juzga. Y tenemos aquí a un Dios que hace justicia. Entonces, como Dios es el creador, nosotros somos creación suya, Dios tiene que ser quien nos juzgue. Y dice la Biblia que Dios es juez justo. Y con Adán y Eva hizo su justo juicio, tal como debería ser. Y en Génesis 3:16 al 19 comienza a decirle a la mujer que ella iba a tener con dolor a su descendencia, y al hombre que iba a trabajar con el sudor de su frente. Inclusive hasta le dice a la serpiente, y aquí empieza con una promesa de redención, ¿no? Cuando leemos estas partes, no voy a ahondar mucho, solo estoy dando el contexto, hay mucho más por decir, pero desde aquí empezamos a ver a Dios como el dueño de todo y con el que tiene todo el derecho para juzgar. Y Dios juzga, y juzga con justo juicio. De aquí en adelante sucede, cuando vemos el resto de los relatos bíblicos, sucede algo no interesante, sino que para nosotros ya sería lo más obvio. Empiezan a surgir personajes bíblicos que por sus propias fuerzas intentan ganarse el favor de Dios y fallan. O que en todo caso desobedecen abiertamente a Dios. Y vamos poco a poco, Génesis 4, del 4 al 5. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces Caín intentó hacer un sacrificio, pero sin fe, sin obediencia, solo intentó hacerlo en sus fuerzas. Más adelante, Génesis 11:4, los constructores de la Torre de Babel querían alcanzar el cielo, querían llegar a Dios por sus propios méritos, querían hacerlo por lo que ellos sabían. Y dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, ¿ya? ¿Y qué sucede al final de este relato? Dios no les deja y al final los dispersa. Entonces ellos, por sus propios méritos, por su propia sabiduría, conocimiento que tienen, no logran llegar al cielo, no logran. El pueblo de Israel, inclusive con quienes tenían ya conocimiento de Dios, para quienes afirmaban ser el pueblo de Dios, aún ellos no se salvaron. Y decían, Israel en el desierto, ¿qué es lo que hicieron? Salmo 106:21. Y se olvidaron de Dios, su Salvador.
antes se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Entonces aquí vemos que, y esto está plagado en toda la Biblia, en todos los relatos, que personas que de alguna manera quieren agradar a Dios y fallan, o personas que no les interesa agradar a Dios y lo único que quieren hacer es satisfacer los propios deseos de su carne. Entonces casi como que están destinados a fallar, están destinados a pecar. Por eso pongo ahí una imagen que son presos, son esclavos del pecado. No hay quien haga lo justo, dice la Biblia. Ahora, tal vez alguien puede decir, pero sí hubo excepciones. Estaba Abel, estaba Noé, estaba Moisés, él era buenito, ¿no? David dice que era conforme al corazón de Dios. Abraham era padre de la fe, amigo de Dios. Bueno, y diríamos, no, entonces no, es falso. Uno sí puede ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras, porque ellos hacían buenas obras. Pero la Biblia mismo nos va aclarando que por qué Dios sí consideró justos a estos hombres, ¿no? Y de todos pongo ahí, bueno, de casi todos. De Abel, Hebreos 11:4, por la fe, y aquí empieza, ¿no? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. De Abraham, Génesis 15:6 y también está en Romanos 4:3. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si nos vamos dando cuenta cuando la Biblia nos aclara por qué Dios sí aceptó a cada uno de estos hombres, a pesar de sus errores, no era por sus buenas obras. En el caso de Abel era por la fe. En el caso de Abraham, y creyó Abraham a Dios. Noé, por la fe, Noé siendo advertido por Dios, preparó el arca. David, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esto era lo que decía David. Entonces, aquí empezamos a como que llegar a esta conclusión. El hombre no puede igualarse con Dios. El hombre está destinado a fallar, a pecar y a alejarse abiertamente de Dios. Sin embargo, hay hombres que no por buenas obras, sino por la fe dada por Dios, son considerados justos. Y aquí es cuando empezamos con eso. Entonces, concluimos esto. Hay dos cosas a las que nosotros dos tipos de realidades. Una, la que nosotros mereceríamos. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán. Entonces eso es lo que nosotros mereceríamos, pero lo que Dios decidió darnos. Y esto es gracia, regalo inmerecido. ¿Qué es lo que merecíamos en primera? ¿Qué es lo que merecíamos? Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestro rostro, ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, tenemos una separación de Dios. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dos más, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren lo que nos mereceríamos, porque ninguno podría salvarse. No hay, dice la Biblia, ni uno justo, ni uno. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y solo hemos acarreado, dice, ira para el día de la ira venidera. Y dice que el alma que pecare morirá. Estábamos destinados a la muerte eterna. Sin embargo, vamos a ver que la Biblia está repleta de este tipo de versículos. A pesar de que nosotros mereceríamos ser juzgados por Dios, miren lo que Dios nos dio. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, ese es el regalo, ¿ya? Más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:20-21 dice, pero donde el pecado abundó, o sea, donde nosotros estábamos en pecado, sobreabundó la gracia, abundó ese regalo inmerecido, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo. Tito 2:11 y 12,
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y si nos damos cuenta, y miren, voy a seguir poniendo más, pero hasta ahí, si nos damos cuenta, los relatos del Antiguo Testamento, lo único que hacían era mostrarnos desde un principio que como humanidad, si no existiera Dios, estamos perdidos. Y que lo único que íbamos a hacer es causar el fin de nuestro propio mundo en un futuro. Lo iríamos a causar. Sin embargo, Dios en su misericordia nos da ese regalo. Ahora, alguien podría decir, pero entonces, ¿para qué estaban los mandamientos? ¿O para qué estaba la ley? Eso ya lo vamos a ver después. Pero prácticamente lo que Dios quería es que nosotros reconozcamos que Dios era el único que nos podía salvar. Y nunca lo íbamos a hacer por nosotros mismos. Ahora, no hay que malentender esta gracia. Aparecen más versículos acerca de la gracia, pero muchas veces por no leer un texto en su contexto, uno malentiende la gracia. ¿Ya? Es decir, como que trata de usarla para su beneficio y termina desvirtuando toda esta doctrina de la gracia. Cuando uno intenta mantener la salvación por obras, termina llevándolo al legalismo. Pero al contrario, cuando alguien piensa en que tener la salvación es libre de hacer lo que quiera, termina cayendo en algo llamado antinomismo, que es otra ideología, antinomismo o libertinaje. ¿Ya? Ahora, podemos ver ejemplos de esto. Por ejemplo, un ejemplo de legalismo que se dio en la misma primera iglesia, en Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y aquí venía la primera regla, ¿no? Para ser salvo, y miren, para decir, es que ellos eran judíos y no conocían de Jesús, pero dice en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, ellos ya habían creído en Cristo, eran de los fariseos, ellos ya habían creído en Cristo, y dice, se levantaban diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Tratar de agregar a la gracia alguna otra obra, lo único que hace es llevarnos a seguir reglas y reglas y reglas, y tal como dice Jesús, es poner carga más carga más carga que el creyente no va a poder llevar. Entonces, este capítulo dice que es el primer concilio que se tiene, ¿ya? Es una reunión donde están quienes eran las cabezas, en este caso de los apóstoles, Pablo, Bernabé, estaba Pedro, y ahí terminan debatiendo acerca de esto y decir, ¿qué es lo que vamos a creer? Para eso se reunían, para decir, ¿qué vamos a creer? ¿Es fe o fe más obras? Y aquí es donde Pablo dice, he saltado a los versículos clave, en el versículo 11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y aquí Pedro comienza a decir, ¿no? Yo he sido mandado a predicar a los gentiles. O sea, aquí los que estaban empezando a decir que se deberían circuncidar eran precisamente el pueblo, los que pertenecían al pueblo de Israel, los que estaban acostumbrados a seguir la ley. Entonces ellos decían, tiene que ser la gracia y más la ley, o más las obras. Y aquí le hace la aclaración. Antes creemos que por la gracia seremos salvos, de igual modo que aquellos que han creído. Entonces no hay manera de cómo encajar obras a la gracia de Dios. Dios ya lo hizo. No hay manera de decir, bueno, yo voy a ser justificado por lo que voy a hacer, con mis obras voy a ser justificado. No hay manera. Pero también había que tener cuidado con lo que está al otro lado. Judas 3, Judas tiene un solo capítulo, por eso dice Judas 3 nomás. Judas 3 me dice, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Miren, en ambos casos habían hecho un abuso. Por un lado, no habían entendido que la gracia deja de ser gracia si tú tienes que ganártela, ¿ya? Si tú llegas a decir, no, bueno, yo me voy a ganar mi regalo porque voy a limpiar mi cuarto, entonces ya no sería un regalo inmerecido por parte de tu papá. Entonces, por parte de Dios lo mismo, tú no te has ganado tu salvación. Dios no te ha justificado porque tú hayas hecho algo bueno. Y entonces tampoco puedes aumentarle a eso el decir, bueno, ha sido Dios y más lo que yo he hecho. Tampoco puede ser así. Eso sería legalismo. Y hay muchas iglesias que caen en eso, aunque no se dan cuenta. Por eso es necesario aclarar mucho estos puntos. Pero otros comienzan a decir, bueno, entonces, ¿para qué ya nos vamos a congregar? ¿Para qué leer mi Biblia? ¿Para qué hacer y para qué hacer? Si al final ya soy salvo, ¿no? Esa es casi como esta doctrina del salvo siempre salvo, que trata de hacer una exageración. O sea, salvo siempre salvo. La afirmación es correcta, pero llevarlo a ese extremo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los cristianos, si bien no se ganaron la salvación, pero ellos no practican el pecado. Si uno ha nacido de nuevo, no practica el pecado. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, muchos podrían empezar a notar problemas con este versículo y decir, pero aquí dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y yo todavía peco. ¿Qué hago? Entonces, no soy salvo, no soy nacido de nuevo. No, por eso hacía desde un principio esta distinción, ya lo tengo muy atrás. Por eso hacía esta distinción, que la salvación viene casi, no quiero decir pasos, pero lo voy a hacer. Por estos tres pasos: justificación, santificación, glorificación. La justificación es como un acto inmediato, sucede una sola vez. Entonces, Dios nos salvó, o sea, nos justificó una sola vez por medio de Jesús, una sola vez. No es que nos continúa justificando, Dios ya nos declaró justos. Pero lo que sigue luego de eso es el proceso de santificación, donde tiene que haber una transformación progresiva. Y es un ir y levantarse, caer, volverse a levantar, ser restaurado. Y a eso se está refiriendo cuando nosotros decimos, pero es que yo aún peco. Sí, tú aún pecas, pero no practicas el pecado, que es muy diferente. Uno no practica, uno no se goza en el pecado, no comienza a poner pretextos a su pecado como lo hacíamos cuando estábamos en el mundo, sino que cuando alguien peca de verdad le duele y se siente que ha defraudado a Dios. Esa es la diferencia, que alguien que ya ha sido justificado, que ya ha sido nacido de nuevo, con alguien que no tiene la salvación, que alguien que solo piensa en usar esto como libertinaje. Es muy diferente. Ahora, por otro lado, bueno, gracia, que sería eso, regalo inmerecido. La fe, por otro lado, podríamos definirlo como una entrega total. Y aquí suele haber otro error, porque a veces definimos a la fe como creer, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo, ¿no? Y ahora vamos a hacer una distinción con eso que también me parece muy interesante. Pero la fe, en primera, no es una obra humana. Podríamos decir, pero Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ah, pero ya he hecho una obra, mi fe es una obra. No, la fe no es una obra, la fe es un don de Dios, en primera. No es algo que tú haces, sino es algo que Dios te da. Entonces, la fe no es una obra, ¿ya? Ahora, la fe no solo es conocimiento de Dios, ¿ya?, sino una firme seguridad de su amor. Esto lo decía Juan Calvino. Es una definición que le daba, ¿no? La fe no solo es un conocimiento de Dios, sino una firme seguridad de su amor hacia nosotros. Ya. Entonces, ¿cómo definimos fe? Y esto igual podríamos verlo, esta es una manera que en la Reforma se veía, también lo da el orden de la salvación, y es en el momento de recibir la fe.
que tendría que pasar por estos pasos. Y esto igual nos va a ayudar mucho al momento de encontrar posibles contradicciones en la Biblia. Entonces, este se llama el Ordo Salutis. Y dice así: la fe, o sea, la fe que salva, pasa por estos tres procedimientos, no sé. Uno es el conocimiento, que es la comprensión intelectual de los hechos del Evangelio. Voy a dar un ejemplo. ¿Dónde pasa esto? Antes había para nosotros, bueno, no sé si ahora para los niños todavía hay, pero antes había para nosotros la materia de religión, o para los pequeños lo que sería ahora escuelita bíblica. Y en aquí, ¿qué sucedía? Te contaban acerca de quién es Jesús, quién es Dios. Tenías un conocimiento así muy vago de lo que es la Biblia. Cuando tú predicas a alguien y le dices, Dios te ama, sí, yo conozco a Dios, yo sé lo que dice la Biblia, pero eso es solo un conocimiento, una comprensión intelectual. Yo sé lo que dice la Biblia de Jesús, yo sé, pero ¿crees en lo que dice la Biblia? No. O sea, yo sabré lo que dice la Biblia, no estoy de acuerdo. Eso es solamente un conocimiento que alguien tiene de Dios. ¿Dónde vemos esto? No estoy diciendo que significa esto. Este versículo nos está señalando de que de ahí empieza. Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es como que nos está diciendo, está empezando primeramente por oír. Uno no puede ser salvo si no ha oído la palabra de Dios, si no tiene conocimiento acerca de quién es Dios, de quién es Jesús, de qué es lo que ha hecho por nosotros. Primero necesitamos comprender quién es Dios, quién es Jesús. Luego viene la siguiente etapa, que es un asentimiento. ¿Qué quiere decir? Que es, yo conozco la Biblia y sí, creo que lo que dice la Biblia es correcto. ¿Ya? Creo que lo que dice es correcto. Eso es aceptar racionalmente que el Evangelio es verdadero. Y esto igual, nos hemos encontrado con muchas personas que dicen lo mismo, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Pero hay algo, ¿no? O sea, como que, ¿y por qué no te congregas? ¿No? A mi manera. Esto es como decir un asentimiento, eso se le dice de esa manera. Aceptan lo que dice la Biblia es verdadero, pero sigue siendo como solo un creer. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y esta sería como lo que algunos llamaban, ¿no? La fe de los demonios. ¿Pero por qué si es fe? No. Aquí estaríamos casi como a la mitad del proceso, donde solo crees lo que te han dicho. ¿Ya? Solo crees, pero hasta ahí llego, ¿no? No me interesa más. Dice que los demonios creen, y ellos, es más, ellos están convencidos de que Jesús existe. Ellos decían, a Jesús conozco, a Pablo conocemos, a Cristo conocemos, ¿tú quién eres? Entonces, los demonios saben, ellos creen, están convencidos. Pero entonces vamos a la tercera etapa, la fe que salva. O sea, primero tendrías que haber tenido un conocimiento intelectual, luego tendrías que creer en lo que dice, y luego tendrías que depositar tu confianza personal. Y ahí es cuando la fe de verdad está en una persona. Esta sería una entrega total y confianza en Cristo como tu Salvador y Señor. ¿Ya? Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y miren, aquí va situando, ¿no? Es como que los tres versículos utilizaran lo mismo, ¿no? La fe como creencia, en los tres versículos, pero en los tres te está dando tres situaciones diferentes. Uno, el cómo va empezando tu fe. Otro, que si no llegases a depositar tu confianza, no sirve porque te has quedado a mitad del proceso. Y el último, a quienes de verdad se les dio la potestad de ser hijos de Dios, son a quienes no solo creyeron en su nombre, sino que le recibieron, a los que recibieron. Hay esas tres distinciones y, como les digo, esto también nos ayuda mucho para cuando encontramos versículos en donde hay aparentes contradicciones. Ahora, con esto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso de certeza? ¿Cómo es eso? Certeza. Cuando vamos a su original en griego, dice que es como que la base donde tú te fundamentas, ¿ya?
Dice, la fe es la base donde tú te fundamentas de algo que no has visto aún, de lo que se espera en un futuro. Tú te fundamentas en lo que se espera en un futuro. ¿Y qué es convicción? Es estar seguro de que va a suceder. Es una confianza plena de lo que va a suceder, de lo que aún no has visto. Entonces, sería definido, no me estoy yendo, o sea, no estoy inventando aquí otra definición, simplemente estoy llegando a Hebreos 11:1. La fe se define como una confianza total a algo que ni siquiera has logrado ver. Ahora, la fe también podría definirse como, o sea, aparte de ser la fe, esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve. Y antes de ir ahí, y recuerdan que comencé a ponerles del Antiguo Testamento y tal personaje que tú decías, se ganó el cielo porque hizo buenas obras. No, fue por su fe. Aquí en Hebreos comienza a hacer esa aclaración y primero te dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe Abel fue considerado justo, y por la fe Abraham, y por la fe Noé, y empieza a citar a todos y a todos los del Antiguo Testamento y hace esa aclaración. Ninguno de ellos se ganó el favor de Dios con sus obras, ninguno. Todo fue por fe, en todos, todo fue por fe. Y entonces, aparte de la fe ser esa certeza de lo que se espera, también podría definirse a la fe como la base y guía constante de quienes ya son considerados justos. Y miren, en los 4 versículos que pongo, aparece la misma afirmación, ¿ya? Habacuc 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, cuando leemos estos 4 versículos, más sus contextos de toditos, nos está diciendo que la fe no solamente ha sido el don de Dios para recibir la salvación, no es solamente para eso la fe, sino la fe es una guía constante que me ayuda en mi proceso de santificación. Por eso dice que sin fe nadie puede agradar a Dios, porque tú necesitas constantemente pedirle al Señor, Señor, otra vez necesito que incrementes, que fortalezcas mi fe, por favor, y todo el tiempo, porque aún vas por el otro proceso que es la santificación. Entonces la fe va más allá de simplemente ser como que el proceso inicial para que Dios te haga justo, sino que te va acompañando todo el tiempo a que tú logres andar de forma recta, de que tú nunca pierdas el camino que es para llegar a Dios. Entonces, con esto, ¿qué podríamos decir? La salvación no es por obras, pero aquí se aclara algo, pero sí para buenas obras. Gálatas 3:2, y esta es una reprensión que Pablo les hace a los Gálatas, ¿no? Y les dice, Gálatas insensatos. En el versículo 2, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y ahora entendemos qué es esa fe, ¿no? No es solamente creer, sino es creer y confiar, depositar toda tu confianza en Dios. Eso, a esa fe se está refiriendo. Entonces, ¿la recibiste por las obras o por oír con fe? Asimismo, en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, la salvación, la justificación, nunca fueron por obras, nunca fueron fe más obras, nunca. Siempre fueron por fe. Ahora, quiero presentar este único caso, y miren, hay harto, esto es discipulado básico lo que estoy mostrando. Y he saltado muchas cosas, estoy corriendo, yendo directo al punto. Si quieren saber más, los días sábados tenemos discipulado con Pastora Cecia.
donde hay mucho y mucho, mucho más por aclarar. Yo he ido directo a los puntos clave. Hay una aparente contradicción cuando alguien lee la Biblia. Miren, Santiago 2:21. No fue justificado por las obras Abraham, pues, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y aquí hacemos una comparación, ¿no? Donde dice Gálatas 3:2, Abraham creyó y le fue contado por justicia, o sea, por la fe de Abraham. Pero Santiago 2:21 dice, fue justificado por las obras. Entonces, ¿hay una contradicción? No, por eso es que les recalcaba más antes, necesitamos aprender a leer nuestra Biblia, necesitamos entender el contexto de nuestra Biblia. Vamos a leer el contexto. Y aquí es donde se complementa. Santiago no contradice a Romanos o a Gálatas, donde hay más énfasis acerca de la fe, no contradice, sino que Santiago completa lo que decía Romanos y Gálatas, ¿ya? La evidencia de la fe salvadora son las buenas obras. Ese es el contexto de Santiago y lo vamos a ver. El que acabamos de leer es Santiago 2:21. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y si lo sigues leyendo mal vas a seguir pensando que te está insinuando a fe más obras, ¿ya? Inclusive, ¿podrá la fe salvarle? Y peor, si solo te quedas con ese versículo, peor, vas a salir más confundido. Entonces, no es bueno leer solamente un versículo, lee el contexto. En el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y sigues diciendo, ¿por qué? ¿Por qué dice eso en el contexto? Y luego va aclarando, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿ya? Aquí está haciendo un contraste al que dice que tiene fe y al que dice que tiene obras. Le diré, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí hace la aclaración y rompe con la confusión de los anteriores versículos. Dicen, tú vas a decirme que me vas a mostrar tu fe sin obras, yo te voy a decir que te mostraré mi fe por mis obras. Porque ¿de qué manera mostrarías la fe a alguien? ¿Cómo mostrarías tu fe? Entonces, aquí te hace una aclaración. ¿Cómo tú das frutos de tu fe? ¿Cómo muestras tu fe? Por tus obras, por tus buenas obras. Y aquí vamos al versículo que usamos hace un momento, ¿no? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y por eso usaba este versículo de decir, tú solamente crees que Dios es uno. Bueno, los demonios también. Tu fe no, o sea, tú no puedes decir que tienes una fe salvadora si solamente dices creer. Porque cuando solamente dices creer, nunca hay fruto de tu fe, nunca hay. Entonces, te está diciendo, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, ¿a qué está diciendo esto? ¿Está sugiriendo que en algún momento tenemos que hacer fe más obras para ganarnos la salvación? No, lo único que está haciendo es decir, no puedes decir que tienes fe si te has quedado a la mitad de lo que fe significa. Porque solo te has quedado en creer y a eso le has considerado fe. No puede ser. Para tú decir que tienes fe, tendrías que dar frutos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y por eso hacía esa aclaración en Santiago 2:21, o por eso hay esa aparente contradicción que dice, no fue justificado por las obras Abraham, ¿ya? Cuando ofreció a su hijo Isaac. Miren, entonces cuando tú vuelves al relato de Génesis de Abraham, te das cuenta que Abraham no era de ese tipo de hombre de decir, bueno, yo tengo fe, ¿no? Yo creo que Dios puede hacerlo, entonces sal de tu tierra y parentela. No, y si me falla, no, Abraham no hizo eso, sino que Abraham le creyó a Dios, dice que Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra y a pesar de que no sabía dónde estar, él creyó y se aferró a Dios. Y cuando Dios le dio a Isaac, pero le dijo que tenía que sacrificarlo, Abraham le siguió creyendo. Por eso hace justamente en esta parte del relato, ¿no? Donde dice, cuando ofreció a su hijo Isaac, ¿qué estaba mostrando Abraham? Los frutos de su fe. Su fe estaba siendo probada y lo que hizo Abraham es mostrar hasta dónde es capaz de confiar en Dios, hasta el último instante.
confiar en Dios. Y no solamente de palabra, no solamente decir, bueno, sí creo, pero cuando llega el momento de la verdad, bueno, ya no creo, ¿no? Entonces eso no es fe, esa no es la fe que salva. Entonces, no puede haber ninguna, no hay ninguna contradicción en la Biblia, y más que todo en esta doctrina de la salvación. Hay tanto que decir. Yo de verdad me he quedado corto. Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? Aquí cuando Jesús habla de por sus frutos los conoceréis, empieza a hacer como que una comparación entre quienes van a decir, pero Señor, Señor, en aquel día no hicimos obras, no hicimos milagros, no profetizamos en tu nombre. Esos son obras. Pero Jesús les decía, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, salvación nunca se trató de obras. O sea, no te ganas el favor de Dios por obras. Pero cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, quedas tan agradecido, tu vida queda tan cambiada, que lo único que quieres hacer son buenas obras. Y de ahí viene Efesios 2, 8, 9 al 10, el 8 y el 9 ya los puse en letras pequeñas porque ya sabemos de memoria, ¿no? Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis
temblor. Gracias. Y ese temor y temblor, ¿a qué se refiere? A que hagamos lo que a Dios le agrada. De que sigamos y sigamos formándonos y sigamos sabiendo más acerca de Él. Sigamos en esa transformación progresiva, esa santificación. No va a acabar, no va a acabar y vamos a continuar. Yo les animo a que continúen con esa motivación de decir, Señor, yo quiero continuar, quiero seguir viendo qué más hacer, qué más puedo, Señor, hacer por ti. Y estas obras que estoy diciendo de qué más puedo hacer, Señor, como decía Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor? No es qué quieres que haga para que me aceptes, ¿no? Dios ya te aceptó. Entonces, ¿qué puedo hacer para agradarte? ¿Qué puedo hacer, Señor, para mostrar lo profundamente agradecido que estoy contigo? De eso se trata el resto. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y tal vez si alguien no ha escuchado nunca acerca de que Dios es el que te da este regalo inmerecido y que Dios es el que te ha dado este don para que tú creas en Él. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Bueno, lo único que tienes que hacer, tal como dice la Escritura, cree de todo corazón que Jesús murió por tus pecados, ha resucitado y Él volverá. Y entonces serás salvo tú y tu casa. Pero si tú ya lo has aceptado, pero aún tienes dudas y dices, pero yo aún todavía fallo, Señor. A veces siento que no soy digno de ti. Bueno, lamento decirles, nunca fuimos dignos de Dios, nunca. Y a pesar de haber merecido lo peor para Dios, Dios hizo con nosotros misericordia. Y Él, a pesar de que nunca lo buscamos, Él vino a buscarnos. Miren, algún día vamos a estar junto con Dios. Y haber pasado todo este proceso va a haber valido la pena. Porque alguien alguna vez decía, la salvación es gratis, el discipulado cuesta. Y yo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, tiene más sentido. El que Dios te considere justo por gracia, por la fe, es gratis, es gratuito. Nadie se lo merecía. Pero ahora viene tu proceso de santificación y eso te va a doler muchas veces. Y muchas veces vas a querer renunciar porque seguimos siendo carne y muchas veces no queremos continuar. Pero dice la palabra que Dios nos va a dar tanto el querer como el hacer. Y vamos a continuar. Y Dios sabe hasta dónde ponernos a prueba para que nosotros superemos cada vez prueba tras prueba tras prueba. No se sientan que en algún momento van a caer en esto de decir, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, sino cuando tú sientas que no eres digno del Señor, recuerda que aunque cuando no, de verdad no eras digno, el Señor te hizo justo, te hizo santo por medio de Jesús. Y aquí la pregunta sería, ¿tener fe en qué? ¿En quién? Y yo sé que todos saben la respuesta, pero muchos se hacen esa pregunta. ¿Tener fe en qué? En la Virgen, tener fe en el horóscopo, tener fe en mi presidente, tener fe en quién? En Cristo. ¿Por qué Cristo tiene que ser tan especial? Bueno, hay que seguir leyendo. Pero si tú eres capaz de sin ver, creer, dice que bienaventurado es aquel. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, de verdad que cuando veo estos temas, Padre, me quedo a veces sin palabras, Señor, porque no puedo entender qué viste en mí. Dice tu palabra, ¿qué es el hombre para que te hayas fijado en él? Señor, desde el principio
lo único que hicimos es rebelarnos contra ti. Y Señor, no solo pecamos, sino que muchas veces nos gloriamos en el pecado, nos gozamos, nos alegramos de nuestras propias maldades. Y Señor, nunca decidimos buscarte. Pero el regalo estaba ahí, Señor. Y quizá tú pusiste el regalo desde mucho tiempo atrás. Y en algún momento decíamos: yo conozco acerca de Dios, yo conozco acerca de Jesús. Y quizá muchas veces, a pesar de eso, nosotros decidimos negarte y decir: no, yo voy a continuar mi camino. Perdónanos, Señor, por haber sido tan necios. Papito, te doy gracias. Gracias, Señor, porque para mí era imposible agradarte por mis propios méritos. Y a pesar de que no merecía tal vez siquiera ser considerado hijo tuyo, tú me salvaste, Señor. Señor, tú eres un juez justo. Y tú mandaste, Señor, el pago justo, Señor. Y fue lo más importante para ti, papito. Señor, hoy creo. Y cuando digo, Señor, hoy creo, no es solamente un conocimiento intelectual, Señor, de lo que yo haya leído o de lo que yo haya experimentado, sino, Señor, Señor, yo confío en ti. Aunque no lo sienta, aunque no lo vea, Señor, yo confío en todo lo que he recibido y lo que voy a recibir, en todo lo que he oído, todo lo que he visto. Yo confío, Señor. Y Señor, ni aún de eso me podría gloriar, Señor, porque aún la fe tú la pusiste para mí, Señor. A mí nada me corresponde, papito. Yo no he hecho ningún mérito. Has sido tú, Señor. Tú has sido todo este tiempo, papito. Te doy gracias, Padre, porque, Señor, a pesar de que aún te fallo, papito, aún tienes paciencia conmigo. A pesar de que muchas veces he volteado la mirada atrás y he sentido que yo no he debido ser uno de los escogidos. Yo nunca debí haber sido llamado, Señor. Tú siempre estás ahí para recordarme: yo te escogí, yo te justifiqué y yo te glorificaré. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque, papito amado, ¿en dónde más me gloriaría, Señor, si no es en ti? Papito amado, si tú has sido quien ha pagado todas mis deudas, si tú has sido, Señor, quien me ha salvado de toda esa ira venidera, Señor, ¿cómo no podría estarte agradecido, Señor? Gracias, Rey. Vamos a cantar.